Hola, bienvenidos a su programa Crítica sin Censura, una producción de Fernández y Castañeda, periodismo evolutivo. Hoy les tenemos los temas: Egidio Torre Cantú fuera del alcance de la ley, la realidad de la inseguridad en Tamaulipas y nuevo mando de seguridad en el sur de Tamaulipas. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos con el tema principal, que es el del antiguo o el exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Mucho se ha hablado, mucho se ha polemizado si se trató de un acuerdo de transición de poder entre este exgobernador y el actual, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por múltiples situaciones, entre ellas de las más recientes, el hecho de que haya sido nombrado rector de la UAT, no obstante una asamblea universitaria, alguien que está plenamente identificado como gente de Egidio Torre Cantú, al cual le dan el manejo de esta alma mater tamaulipeca de la educación profesional, de la educación universitaria, que goza de un gran margen en cuanto a la cantidad de presupuesto que maneja y de aquella supuesta autonomía. Le madrugaron a Francisco Javier Cabeza de Vaca, no quiso meter las manos y triunfó Egidio Torre Cantú, o es parte de esto que parece ser en algún momento una estrategia para que no fuera tocado el gobernador que fue derrotado por Cabeza de Vaca. Bien, sin embargo, el día de hoy, Francisco Javier Cabeza de Vaca mencionó que será la Fiscalía Anticorrupción y precisamente lo que es la Auditoría Superior del Estado quienes se encarguen de aplicar la ley a Egidio Torre Cantú, por lo que ellos han dictaminado en sus investigaciones el faltante de 10,000 millones de pesos. Únicamente se dijo en diciembre, en una notificación periodística, que eran 10,000 millones de pesos los que se habían detectado como faltantes solamente del año 2016, correspondiente a algunas no aplicaciones correctas de lo que es el pago a proveedores. Es decir, para ser más exactos y más claros, el hecho de que no se pagaron algunos de estos servicios conforme así lo estipulaban las facturas. Es decir, que hay corrupción en este sentido, en la adquisición, precisamente el Departamento de Adquisiciones, en la administración de la pasada administración gubernamental estatal. Pero también se dijo en esos días de diciembre, alrededor del 12 de diciembre, de que el gobierno anterior, en base a que ya habían citado algunos exfuncionarios y hacer las investigaciones correspondientes, se habían acreditado ya 5,000 de estos 10,000 millones de pesos. Más sin embargo, hoy Cabeza de Vaca afirma que son 9,000 millones, estarán aparte de esos 5,000 millones que no pudieron justificar otros 4,000 más, o se equivocó Cabeza de Vaca. Es muy escueto muy concreto en cuanto a lo que declara al respecto, muy minucioso, muy cuidadoso, no da la información suficiente, y eso conduce a las críticas y conduce también a que la gente pueda pensar, y nosotros mismos, los periodistas, los analistas y los investigadores, el hecho de que pudiera ser cierta esa posibilidad de que Egidio Torre Cantú haya estado fuera del alcance de la ley en
todo este tiempo que lleva gobernando Francisco Javier Cabeza de Vaca. Mas, sin embargo, el término es de que 30 días, que no mencionan a partir de cuándo, le darán la notificación correspondiente a Egidio Torre Cantú, que tendrá que presentarse para poder aclarar estos, ahora dice Cabeza de Vaca, 9,000 millones de pesos. Esperemos que sea así. Se tardaron mucho, estamos ya en una etapa preelectoral en la cual sencillamente se dan también condiciones que hacen dudar, se suman a esta forma que tenemos nosotros de analizar la situación correspondiente, puesto que en las otras entidades federativas en las cuales el Partido Acción Nacional triunfó y arrebató a otros partidos el gobierno, hicieron inmediatamente todo lo conducente para llevar ante las autoridades y hacer pagar ante la sociedad los crímenes cometidos en el uso de funciones de los gobiernos anteriores. Es el caso, el más cercano, por mencionarles alguno, el de Veracruz con Javier Duarte, el Javis. Y sin embargo, el único que estaba atrasado en mencionar algo tan siquiera, puesto que todavía no hay ninguna acción, repito, no hay ninguna acción concreta en contra de Egidio Torre Cantú, es el estado de Tamaulipas. Esperemos que rápidamente se puedan mover y les ayudaría como golpe mediático y golpe electoral para seguirle bajando el porcentaje de posibilidades en las próximas elecciones a realizarse en este año 2018, por ejemplo, al PRI, en este caso directamente. ¿Qué pasará? Tendremos pronto noticias. Será en febrero cuando inicien las acciones correspondientes. Serán bien planteadas, serán sólidas, tendrán algún resquicio por el cual se pueda zafar Egidio Torre Cantú. Toda esta serie de cuestionamientos están por ahí en el ambiente, están rondando, están siendo muy seguidas de cerca, por lo menos por este equipo de Fernández y Castañeda, para poder brindarles a ustedes la información correspondiente y se haga justicia, porque fue una de las principales peticiones que realizó el pueblo tamaulipeco cuando Francisco Javier andaba de campaña. Sin embargo, hasta hoy se tiene noticia de que hay algo y que ejercitarán algunas acciones en contra del exgobernador. Habrá más de 9,000 millones de pesos. Tan solo recordemos en el área de comunicación, 100 millones de pesos que fueron ejercidos y no fueron en algún momento registrados dentro de lo que fueron los gastos en la campaña que perdieron. Y muchas otras cosas más, muchos aspectos más de la administración de Egidio Torre Cantú indican de que ya se está decidiendo el gobierno de Cabeza de Vaca, que dada la baja constante que ha tenido dentro de la percepción de la gente en cuanto a esperanza, puesto que no se han cumplido, entre ellas esta promesa de ejercer la acción penal contra aquellos que saquearon Tamaulipas, y de lo cual se quejó amargamente y sigue llorando de que no hay dinero, no hubo dinero el año pasado, según esto tampoco en este año. Veamos si tiene mano dura para poder ejercer acción penal inmediata. Seguramente es una oportunidad grande electoral. ¿Usted qué es lo que piensa al respecto? Bien,
En el segundo tema, nosotros tenemos la realidad de la inseguridad en Tamaulipas. La verdad es que es estremecedor lo que les voy a presentar, puesto que el principal problema es la violencia y sobre todo en la franja fronteriza, la mayor de la nación, la mayor de México, por donde circulan tanto de los Estados Unidos hacia suelo mexicano una gran cantidad de armas que son con las cuales se ejecutan a miembros de cárteles entre ellos mismos, y también han caído muchísimos tamaulipecos y la violencia se recrudece día a día. No olvidemos que 2017 ha sido violento no solamente a nivel nacional, parte de ello es Tamaulipas y está en cuarto lugar en todo sentido, en el sentido de lo que es los raptos o la privación ilegal de la libertad en cuanto a asesinatos entre estos grupos ya mencionados, entre la violencia que genera el huachicoleo, el huachicol y cualquier otra de las demás denominaciones o clasificaciones que pertenecen al crimen organizado, que no solo es narcotráfico. Debo de hacer la aclaración por si estaban ustedes confundidos. Son muchas las actividades, entre ellas la trata de blancas, entre ellas el control de muchísimos negocios, de los cuales se han adueñado el AMPA, el crimen organizado. Algunos pertenecen a los capos principales de los 42 grupos. Quiero que sepan que Tamaulipas es el único estado en el cual funcionan 42 células delictivas. En esto tiene el primer lugar y la mayor concentración, no obstante de que en otras áreas geográficas de la nación, el cártel de Nuevo Jalisco y Nueva Generación y también el de Sinaloa ocupan los primeros lugares, pero no tal concentración como la hay aquí en el estado de Tamaulipas. ¿Qué más hay en cuanto a esto se refiere? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto crecimiento en actos delictivos, tanto del fuero federal como del fuero común? Bien, pues precisamente por tratarse de ser estratégicamente y un aspecto bilateral de seguridad nacional de los Estados Unidos, en el sentido tanto del trasiego de lo que es las drogas, así como el enorme potencial que se tiene de introducción de armas, que es un negocio que deja un promedio de 45 mil millones de dólares conjuntamente con lo que es el paso de la droga a los Estados Unidos. 45 mil millones de dólares es la cifra total la cual están ganando estos cárteles que pasan por el estado de Tamaulipas la droga hacia las principales ciudades, un estado muy específico que impulsa muchísimo la economía por ser petrolero también, que es el estado de Texas directamente, y la cifra exacta son 4.500 millones de dólares únicamente por la venta de armas. Lo demás es en cuanto a drogas se refiere. Siendo así, el dinero que es producto de lo que es la venta de drogas en Estados Unidos por parte de los cárteles mexicanos, tienen que regresar, y es por diversas fronteras, pero por la más grande, que es la de Tamaulipas, es por donde pasan. Incluso se han dado los casos que sean por medio de contenedores repletos de dólares que vienen a adentrarse y de los cuales disponen estos cárteles. Imagínense, 45 mil millones de dólares es el negocio, incluyendo los 4.500 de las armas. ¿De qué cantidades disponen estos cárteles para poder acrecentar sus organizaciones, sus células delictivas? ¿Cuánto es el presupuesto que ejerce la Federación y el Estado de Tamaulipas para el combate de el AMPA organizada? Pues es ínfimo, dada la cantidad que les acabo de presentar, y no es una cantidad que yo esté inventando.
acudan ustedes a la información, sobre todo de las agencias especializadas como la de drogas de Estados Unidos, la cual especifica estas cantidades. No es Óscar Castañeda ni es nuestra compañía periodística digital la que establece estas cantidades. Esa es una realidad que tenemos que afrontar. El segundo punto es de que no tenemos los elementos policíacos suficientes, y hablo de elementos tomando en cuenta la PEA, o sea, la policía estatal acreditable o cualquier otro tipo de policía que sea del tipo civil, de la normatividad civil, sin tomar en cuenta que tampoco es suficiente el número de elementos de la Sedena ni de la Semar. ¿Qué nos espera para 2018? Pues a nivel nacional también es el aumento. Quizás vaya a ser 2018, no obstante las elecciones, que también debemos de tomar en cuenta que cuando va a haber elecciones se recrudece la violencia. Ya lo vimos en el 2016 y en el 2017. Nos espera un ámbito muy especial para el crecimiento de lo que es la delincuencia y también de los delitos del fuero común. O sea, los asaltos, lo que es el robo a casas habitación, a los comercios. Incluso en este punto la Secretaría de Economía de Tamaulipas anunció por medio de su titular de que cabe la posibilidad, están estudiando, están viendo la manera de que los comerciantes que se han visto afectados y que han estado saliendo de la entidad, por ejemplo, de Reynosa y de Ciudad Victoria, por los constantes atracos y por los secuestros, puedan adquirir el tipo de cámaras que son compatibles con el sistema del C4, para que puedan tener ellos un mayor control. Y esta es una inversión de que cada cámara tiene un costo de 58,000 pesos. Van a tratar de establecer una fórmula en la cual puedan justificar por medio de actividades productivas el hecho de que la Secretaría de Economía pueda canalizar por ahí una parte de presupuesto, facilitándoles la adquisición de este tipo de videovigilancia para que puedan actuar más rápidamente, más efectivamente, la autoridad que esté más cerca de donde se estén cometiendo los ilícitos correspondientes. Bien, siendo así, a nivel nacional existe un estudio muy interesante que fue presentado por el equipo de Animal Político, que se destacó precisamente por esta investigación que llevó a Javier Duarte a la cárcel prácticamente. Y quiero comentarles que es también estremecedor esto. Es un estudio que se realizó directamente entre policías a nivel nacional. No son cifras que haya dado o que haya proporcionado autoridad alguna. Es directamente entre las corporaciones policíacas. Esto hace a un lado a lo que es Sedena, Semar y en el caso de la Policía Federal. Bien, en este caso, nosotros tenemos que el 40% reconoce que hay corrupción en sus corporaciones. Esto lo saco a conclusión porque también tenemos que pasar en cuanto al porcentaje correspondiente al estado de Tamaulipas. O sea, esa liga entre las autoridades y el crimen organizado. Saben ustedes perfectamente que ya se ha demostrado en las noticias que han estado desde fin de año hasta la fecha, que incluso algunos militares y miembros de la Semar fueron detenidos precisamente por estar coalicionados o realizar actividades en conjunto con lo que es el crimen organizado. Crece la cifra de policías no confiables. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay 32,000 elementos reprobados en aquellas famosas pruebas de lo que es de control para ver si son elementos confiables. 32,000 elementos a nivel nacional
se encuentran repetidos. ¿Cuántos en Tamaulipas? Además de que, no obstante de que es cierto de que ocupa el segundo lugar en cuanto a oferta en el salario para policías estatales acreditables, el estado de Tamaulipas, con más de 13,000 pesos, ocupa el segundo lugar, pues no hay demanda, no es posible llegar al número que se necesita, que ha clasificado Cabeza de Vaca como de 10,000 elementos de este tipo. No se ha podido llegar a ello, no obstante que se ha acudido a otras entidades federativas, puesto que Tamaulipas está tomado ya en general como el estado más peligroso en conjunto de las actividades que realiza el crimen organizado. Además, donde más abatidos han sido los miembros de diversas dependencias, tanto federales, tanto estatales y municipales. Pero, más sorpresivamente, también con la muerte de quienes nos dedicamos al periodismo. Tan es así que tanto Canadá como Estados Unidos han emitido por ahí algunas advertencias y sobre todo invitan a que su gente, sus connacionales, no vengan a Tamaulipas. En el caso de Canadá es sobre todo a Chihuahua. Pero nuevamente el día de hoy amanecimos con que Estados Unidos ha recomendado de que no pasen a Tamaulipas, no vengan a Tamaulipas. ¿Esto qué quiere decir? Que andamos muy, pero muy mal. ¿Qué más arroja esto? ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de las corporaciones policíacas? No solamente es el hecho de que ya las contratemos, supongamos que ya están contratadas, pero este estudio tan interesante que nos han presentado nos dice que sufren de abuso también. Y les estoy hablando no solamente de un abuso físico, ahorita les explico más detalladamente, sino de abuso sexual, indistintamente hombres o mujeres que pertenecen a las corporaciones policíacas son víctimas de acoso, pero no solamente de acoso, sino de que se concreta el hecho del abuso sexual. Bien, un poco más del 45% de los policías tiene un salario por debajo de los 10,000 pesos a nivel nacional, mientras que el 39% percibe un salario de entre 10 y 15,000 pesos mensuales, como es en el caso de Tamaulipas. Solamente el 15% de los encuestados reconoció que tiene un salario por encima de los 15,000 pesos. Tener bajos salarios es un problema para los policías, pero lo es más cuando tienen que pagar con sus propios materiales, y esto es algo que se veía desde hace muchísimos años aquí en Tamaulipas. ¿Qué quiero decir con esto? El 41% de los elementos, y antes casi el 80%, por lo menos cuando yo tuve la experiencia de estar en seguridad pública, ellos mismos tenían que comprar sus uniformes. 32% ha tenido que pagar con su sueldo la papelería para informes, y el 26% pone su dinero para hacer reparaciones de las patrullas. Es ahí donde se daba aquello de que pues veían de qué manera estaban arrestando a ciudadanos que nada tenían que ver y les bajaban una lana y podían con eso reparar las patrullas, porque los municipios y el estado pues no se encargaban de ello prácticamente, era una concesión. El 20% de los policías también han tenido que gastar en cartuchos para sus armas, y tenemos informes que también propiamente de la Sedena y de Semar, también muchos elementos están comprando sus equipos, guantes tácticos, pero principalmente a completar todos los elementos que debe de conformar lo que es un chaleco en este caso antibalístico. Imagínense ustedes en qué problema estamos. No solamente es la cuestión del salario, no solamente es la cuestión de que no hay elementos para cubrir la demanda que tenemos en Tamaulipas, sino que tendrían que poner también ellos de su dinero, puesto que el Estado, pues ya lo saben, siguen diciendo de que no tienen dinero y siguen adeudando a muchísimos de los proveedores.
¿Qué hay de tener un futuro y progreso como policía? Difícil, pues el 61% de los policías desconoce por completo cuál es el procedimiento. Así de sencillo es esto y de ridículo para obtener dichos ascensos. Y de hecho el 36% de los agentes considera que los ascensos solamente son posibles por recomendaciones y no por eficiencia o por méritos. Y recuerden que en Tamaulipas ya se tenían precisamente cuando Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores y también Egidio Torre Cantú, el AMPA tenía a su mando los directivos de lo que son las Secretarías de Seguridad Pública y en este caso en los diferentes municipios también, al igual que el de tránsito y vialidad, así controlaban y así ejercían. Si hablamos de estímulos económicos en algún tipo de reconocimiento para su labor, la realidad es todavía peor. El 89% de los agentes asegura que nunca ha recibido este tipo de incentivos. Bien, aparte de que se les utiliza, hay veces por sus propios jefes, para realizar otro tipo de actividades, incluso algunos policías que son albañiles, pues se les ponía o se les pone a que les hagan algunas obritas o algunas mejoras en sus casas o en sus mansiones, como la que tiene en este caso, no lo dudo, casi de 400 millones de pesos Egidio Torre Cantú en Nuevo León, para ser exactos, en San Pedro. Bien, los resultados de tal estudio también evidencian, por ejemplo, que el 15% de los uniformados reconoce que ha sido utilizado para encargos personales. Y entre estos encargos personales, pongan ustedes mucha atención, es de que son utilizados para ir a votar por X candidato. Antes teníamos casi borrado del mapa el hecho de que los policías también se utilizaran para poder votar. Sabíamos que dentro de las instituciones que son gubernamentales, tanto federales, estatales y municipales, pues por medio de lo que son los sindicatos o simplemente por medio de los jefes de dichas instituciones, se les obligaba a votar por el candidato ideal, obviamente órdenes del gobernador correspondiente. Y un caso más es el de las humillaciones. 3 de cada 10 agentes de policía que existen han sufrido humillaciones de todo tipo, incluso algunas hasta salvajes, como lo que mencionaba, lo del abuso sexual. Bien, ¿qué hay, por ejemplo, de lo que es estos métodos de control? ¿Cuántos policías tenemos por necesidades de servicio que no pasaron los exámenes y que sin embargo están trabajando? Los tenemos en las calles. ¿Están trabajando realmente para nuestro gobierno? ¿Están trabajando en combinación con el AMPA, con el crimen organizado? Casi seguro que una parte de ellos, como ya se vio, incluso dentro de lo que es la PEA, así lo han hecho. Bien, para no alargar más este tema, debemos de tener muchísimo cuidado y estar muy al pendiente de lo que se está haciendo en el estado de Tamaulipas correspondiente a esto de lo que es la inseguridad. Ustedes seguramente tendrán una noción muy precisa de qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares donde habitan en el estado de Tamaulipas. Conocen perfectamente cómo se manejan y conocen también las células y los actos delictivos que se llevan a cabo por medio de ellas, el control incluso que tienen en algunos lugares sobre la prensa, sobre los periodistas. A nivel nacional, por lo menos ayer en el programa de Es la Hora de Opinar de Leo Zuckerman con uno de los principales asesores investigadores y por supuesto especialistas en temas de seguridad, se dice, abarcan totalitariamente que en el estado de Tamaulipas no se hace periodismo, no existe el periodismo como tal, ¿sí? Es muy importante esto, o sea, cómo nos tienen a nivel nacional
siendo que todavía existimos algunos que nos atrevemos, no obstante los riesgos, y a ir en contra de la corriente. Los salmones del periodismo aún existimos, y hay algunos, habemos algunos aquí en Tamaulipas. Lamentamos que nacionalmente tengan en cero esta noble y necesaria profesión de informar sin censura. Bien, pasando al otro punto, nos da muchísimo gusto que hayan cambiado, de que se haya dado el cambio de quien maneja precisamente la Policía Estatal Acreditable en el sur de Tamaulipas, ya que el anterior se la pasó bufoneando y veíamos constantemente a los elementos únicamente, según patrullando, pero únicamente gastándose la gasolina, una gran parte de ellas y ellos, y iban precisamente, los podías ver y los podías firmar, respondiendo, whatsappeando con el Messenger o viendo noticias o comunicándose con sus familias, con los famosos celulares. Y esperemos que ahora, con el compromiso que hizo, por lo menos con Magdalena Peraza Guerra, la presidenta municipal de Tampico, el nuevo mando, ¿sí?, que es José Villafuerte, de dar respuesta inmediata a las solicitudes que tengamos que hacer para requerir la presencia policíaca en tan solo 10 minutos en los principales lugares comerciales y turísticos, aunque sabemos que ha presentado la maestra 20 puntos especiales, 20 puntos rojos, 20 colonias en especial, en las cuales es y va en aumento el índice delictivo. Esperemos que sea para bien este cambio, que por cierto se tardó mucho. El gobierno estatal se tarda demasiado en cambiar a los elementos que no funcionan. ¿Por qué razón? Son lentos, no les conviene, es inexperiencia, no lo sabemos, pero los hechos indican que así es. Hasta aquí nuestra participación el día de hoy. Próximamente les tendremos, después del día 12 y 13 de enero, el 12 que viene Ricardo Anaya, y que por cierto ya la regó, porque el evento que va a realizar es en el Hotel Posada y únicamente convocando la invitación a la militancia panista, mientras que el día 13 tienen aquí la visita de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido y su líder, su presidente, su candidato, estarán presentes, pero en evento público. Vamos a ver quién tiene más, cuántos cabrán en el Hotel Posada y cuántos acudirán, cuando menos del sur de Tamaulipas. Estoy seguro que de todo el estado harán lo posible por estar con Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hoy en las encuestas va en primerísimo lugar, con más de casi rebasando los 10 puntos porcentuales en las encuestas más recientes. En segundo lugar, la alianza de Ricardo Anaya. En tercer lugar, increíble hoy, por lo menos la noticia, falta verificar de que efectivamente Margarita Zavala desbanca a MIT y lo manda al cuarto lugar, no obstante de que a Margarita Zavala la institución electoral, el INE, no le ha aprobado más que el 67% de las firmas de ese 100% que había presentado. Hasta aquí su amigo Óscar Castañeda Montemayor, y reciban ustedes el agradecimiento y el saludo de nuestro director Mauricio Fernández Díaz, de Reina Villafuerte, de Luis Rey, de Nico Berti, de las tremendas Perla Jerez, de Meli de Cruz y de Aide García de Castañeda. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente, pasado mañana.